Bueno, nuevamente con ustedes, muy amables todos los que van a participar o están atentos de estas conferencias. El día de hoy voy a compartirles un tema. Este tema surgió hace unos años, unos 4 o 5 años, cuando, debo decir que tengo 2 hijos, sobre todo de mi hija. Este tema fue dedicado a ella. De cómo es que un niño empieza a tomar decisiones, pero no solamente en el aspecto de decir, bueno, hace esto y aquello, ¿no? Sino me di la tarea de decir, bueno, ¿cuáles son cómo se toman decisiones en la competición y cómo es que lo hacemos? Y antes de comenzar, voy a compartir ciertas frases que escuchamos constantemente en los partidos, de todos los partidos infantiles. Me voy a abocar específicamente a baloncesto. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, ¿no? ¿Qué tema es este? Tengo entonces lo siguiente. Bien, este es un entrenador y dice, no, así no. ¿Sí? ¿Qué? ¿No piensas? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no haces lo que te dije? ¿Por qué la pasas? ¿Qué no me oyes? ¡Hazla tú! Es que pensé, tú no piensas, estás para obedecer. Si alguna de estas frases ustedes las han dicho, se identifican, las escucharon, esta conferencia es para ustedes. Tomar decisiones aparece en cualquier contexto de la vida cotidiana, en cualquiera. Hay decisiones muy fáciles, hay otras que no son tan fáciles, pero bueno, vámonos aquí. Y vámonos a ir, al final vamos a decantar en el deporte. Dice, estas decisiones pueden ser a nivel empresarial, profesional, sentimental, familiar, académico o deportivo. ¿Ok? En eso versa esta conferencia. Bien. La toma de decisiones es un proceso por el cual se va a transitar para elegir una determinada solución entre distintas opiniones, opciones, pudiendo ser, son varias. Normalmente nosotros queremos que las personas decidan, pero que decidan como nosotros pensamos que debe de decidir. Al final del día, quien decide es la persona que está ejecutando pues, la tarea a la cual está inmersa, ¿no? Estas opciones pueden ser de estos tipos. Hay 8 tipos de decisiones que podemos llevar a cabo. Unas que son racionales, que quieren decir estas que son pensadas, que son consensadas, que son que llega un momento y merecen reflexión. Quiere decir que tenemos tiempo. Otro tipo de decisiones son intuitivas, o sea, dicen, pues yo creo que es por acá y tomas la decisión. Unas son de índole personal, solamente me atañen a mí y a mi persona, como casarme, como tener un hijo, etcétera, ¿no? Unas que son de rutina, entro o no a la conferencia, etcétera, que son de rutina. Unas que son emergentes, sobre todo cuando viene un estado de alarma, de alerta, que nos pide que nos movamos de una determinada forma, son de emergencia. Otras son de índole grupal, o sea, en un grupo en un consorcio, en un equipo de trabajo, las decisiones se toman grupalmente. Otras son de organización, o sea, que permea de los puestos más altos a puestos más pequeños. Y otras son meramente individuales, que me pongo de vestir, que no me pongo de vestir, que tú que como, etcétera, ¿no? Dentro de estas, bueno, está las decisiones deportivas. Todas estas, las que están aquí, pertenecen a un tipo de decisiones donde el imperativo tiempo no aparece. Y nosotros en el deporte, el imperativo tiempo, o sea, el tiempo es un factor fundamental para que tomemos decisiones. Bien. ¿Cuáles son las características de las decisiones que podemos tomar o no? Básicamente son estas que vemos aquí.
la claridad, o sea, que la decisión que tomo es clara, o sea, es precisa en lo que voy a tener o pretendo hacer, tiene el impacto, o sea, el impacto quiere decir que si en verdad voy a impactar, voy a tener trascendencia en lo que voy a hacer. Si esa decisión es periódica, lo que voy a tomar, si la voy a hacer periódicamente. Los actores, ¿quiénes son los actores? Aquellas personas que son quienes deciden y que de alguna forma mi decisión incide en ellas. ¿Y qué tan reversible puede ser la decisión que pueda tomar o no? Si esta la llevamos al básquetbol, es ¿qué tan claro tengo la decisión de lanzar o no al aro o de defender de una forma u otra? Esa decisión que tomo, ¿qué tan impactante puede ser al inicio del partido, a la mitad del partido o en los últimos minutos del partido, en los últimos segundos del partido? ¿Qué tan periódicamente la puedo tomar o no esa decisión? ¿Sí? ¿Quiénes están involucrados en el partido? ¿Quién tiene el balón y me lo va a pasar? ¿O al que voy a marcar, al jugador que voy a marcar con balón y al hombre que está a un pase del balón o a dos pases del balón? Y si la decisión que voy a tomar, si en verdad me voy por la izquierda o la derecha, voy a lanzar, voy a defender, etcétera, esa decisión puede tener reversibilidad, o sea que puedo replantear la decisión. Esas son las características que tienen básicamente las decisiones. Hay componentes, no dos, son varios componentes de la toma de decisiones, de tomar decisiones. Estos componentes se expresan en este gráfico, ¿no? Decisión. Esto es posibles combinaciones entre decisiones y acciones. Esto es muy claro. Cuando uno decide, eso lo lleva al campo de acción. Pero ojo con esto, una decisión tomada de manera fortuita, intuitiva, posiblemente vaya en contra de una decisión planificada, ¿ok? Como sucede en muchas ocasiones en el baloncesto. ¿Qué resultado voy a tener? Hipotéticas soluciones. ¿Qué escenarios voy a tener? Ejemplos, sobre todo si voy a jugar con determinados jugadores o este jugador es muy hábil o no es muy hábil y tiene que estar dentro del juego. Él mismo siendo un jugador que no tiene tanta habilidad, ¿cuál va a ser su forma de participación por su iniciativa, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener esta decisión? Tengo que valorar la decisión y esa valoración es subjetiva. ¿Qué quiere decir? Es únicamente personal. No hay forma de decisión objetiva en este caso. Nivel de incertidumbre son todas las dudas o confianza ante lo desconocido, ante una situación desconocida. ¿Cuántas dudas me genera esa toma de decisiones o qué tan confiado estoy para tomar una decisión ante lo desconocido? Preferencia, ¿qué tantas veces tengo una tendencia para tomar una decisión? Normalmente en el baloncesto, cuando tú ves a un tipo de jugador con ciertas características, si eres un buen entrenador o eres un gran jugador, independientemente del nivel que te desarrolles, que quiere decir que haces una buena lectura sobre el jugador, vas a encontrar que hay patrones de movimiento que generalmente tienen una tendencia a tomar ese tipo de decisiones. Si primero hace una finta a la derecha, después se agarra hacia la izquierda, si solamente hace una finta a la izquierda y hace el drible por la derecha, si hace una finta antes de lanzar, si hace una finta, un bote de retroceso y no sé. Hay varias formas, pero que tú lo puedas leer en esa parte, la paciencia de poder leer a alguien que tiene tendencia por tomar ciertas decisiones. Y en sí, la toma de decisión como tal, o sea, decidir qué escogimos al momento ya de decidir. Y bueno, después de la toma de decisiones viene una valoración. Y esa puede ser inmediata, después de ejecutar, por ejemplo, en una jugada de baloncesto donde sean de minutos finales o de una jugada muy exigente, y después de que la ejecutes, hay una autoevaluación, una autoevaluación y hay una evaluación en general. Entonces, de eso se trata la evaluación. Es muy importante que si en tu acción la decisión que tomas tiene éxito, esa acción se va a ir solidificando. Si por el contrario esa acción no tiene éxito, te va a generar dudas, vas a volver al proceso de incertidumbre
Entonces tenemos que hacer otra vez el proceso. ¿Para qué? Para que en ese ensayo y error podamos tomar o tener otras opciones en la decisión, ¿no? Bien. Y se debe diferenciar dos aspectos medulares en la toma de decisiones. Por un lado está el proceso previo a la toma de decisiones como tal, desde la percepción de la información que se da, cómo proceso esa información, cómo busco posibles soluciones en mi memoria a largo plazo y en cuanto lo encuentro, la toma de decisión en sí. Entonces son dos aspectos fundamentales. Bien, esto se da de esta forma. Percepción de la información. Nosotros percibimos, la única forma que tenemos de percepción de la información del mundo que nos rodea es a través de nuestros sentidos, sea visual, auditiva, táctil, sonora o olfatoria, ¿no? En este caso, ¿cuánta información puedo tener a través de los sentidos? Esa información la analizo con la que está lo vamos a decir, lo que está en mi memoria, en mi CPU, ¿no? En mi memoria a largo plazo. Y ahí busca soluciones, posibles soluciones, desde la que se acerca en un 99% a una experiencia anterior, hasta la que se aleja y no tienes datos, o sea, que no tienes información o la información es bastante escasa. Y la toma de decisión en sí, está la aplicación de esa solución, o sea, tengo esa solución, la aplico. Y después veo los resultados. Esos resultados son las consecuencias de la toma de decisiones que tuve. Y entonces, posteriormente, para que se cierre el círculo, tiene que haber una retroalimentación de la decisión que tomamos. Una de nuestras labores como entrenadores en este tipo de situaciones es la retroalimentación, ¿por qué tomaste esa decisión? ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión? Obviamente, tú lo llevas registrado. Digo, si que te interesa registrar las decisiones. Él te tendrá que decir las circunstancias y tú debes de preguntar el por qué. Y en el por qué, él va a poder retroalimentarse no con lo que tú le digas, sino lo que él pueda, se llama metacognición, pueda rediseñar su respuesta que tuvo cuando fue la primera vez. Cuando tú le preguntas por qué hiciste esta acción, él te va a responder. Entonces tú le preguntes por qué, ahí es en esa pregunta, él va a poder redimensionar y poder entrar en la reflexión para entonces sí vertirte las razones por las cuales tomó esa decisión. Bien, la primera parte se llama poseer datos, posees datos en la primera parte, y en la segunda es esa posesión de datos como tal, ese registro de datos se va a convertir, o ese registro de vivencias se va con experiencia. Pero esa experiencia no se va manifestar de forma adecuada cuando tú no logras la retroalimentación en el sentido que les comento. ¿Por qué tomas esa decisión? Por esto y por esto. ¿Y por qué la tomaste? ¿Por qué hiciste esto? Por esto, por esto. ¿Y por qué hiciste eso? O sea, lo vuelves a reiterar. O sea, ¿cuál es la decisión que te llevó a tomar esa decisión? Entonces, en la segunda pregunta es cuando ya se va a afianzar y entonces esa experiencia que adquieres realmente es significativa, es válida. No se va a borrar, pues. Bien. Esto te va a permitir resolver ante desafíos, ante escenarios diferentes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ante ciertas circunstancias, no todas las situaciones son las mismas, pero ante determinadas circunstancias similares, tú vas a requerir o vas a ir a toma de decisiones que ya tuviste, cercanas, ¿sí? Entonces, normalmente esos escenarios que tú vas a poder configurar te van a permitir resolver los distintos desafíos, seas una persona, un jugador, seas un equipo de baloncesto en este caso, o un equipo empresarial. Una vez que se toma la decisión, o sea, cómo la asumimos. Es muy, muy curioso que cuando tomamos una decisión en los últimos instantes de un partido y se logra el objetivo que pudiera ser la victoria, todos somos equipo, ¿no?
Normalmente es así, pero cuando fallamos, híjole, eres la persona más solitaria en el mundo en ese momento, ¿no? Y es tu equipo el que te debe de arropar para decir, bueno, no importa, ese es parte del juego, ¿no? Ganar o perder es parte del juego. Bien. ¿Y qué hacemos ante esto? La toma de decisiones debería, en el baloncesto, debería incluir un amplio conocimiento de la problemática que se desea resolver. La problemática es, por ejemplo, tú te enfrentas a una defensa personal que te da, por ejemplo, el perfil izquierdo, tú tendrías que tener el conocimiento para ver cómo vas a actuar, tú o tus jugadores, más bien, tendría que tener el conocimiento previo de cómo va a actuar ante esa situación. Ojo, no por practicarlo, sino porque realmente haga concientización del movimiento y pueda leer la defensa y decir, bueno, ¿qué movimientos tengo que hacer para vencer esa defensa? Bien, una de las cosas importantes de todo esto es que solo después de un adecuado análisis es posible comprender la situación para dar solución adecuada, la síntesis. Ojo con esto. Somos muy fáciles y muy finos en descomponer y dar las razones por las cuales vemos una situación. Eso se llama análisis. El problema es que no le damos al jugador la síntesis, o sea, cómo lo juntamos todo. Es un proceso que tenemos de entrenamiento muy arraigado que es meramente mecanicista, ya les había hablado de esto, donde tú separas la técnica de lo táctico, de lo físico y de lo psicológico. Pero muchas veces entrenas de una forma y juegas de otra. Ahora, muchos entrenadores le dan mucho énfasis a la técnica, si ese es el hacer. Pero ¿para qué me sirve el hacer? Pues para poder accesar quizá a una competencia. Eso se llama táctica. Entonces, el hacer debe estar al servicio de la táctica. Sin táctica no hay técnica que sirva. Eso es fundamental. Y bueno, el aspecto físico que te va a permitir a tener un mejor rendimiento y obviamente el aspecto mental que te va a dar la fortaleza para poder estar ante situaciones estresantes. Bien. Y entonces podemos distinguir dos aspectos fundamentales, que a simple vista vamos a notar a individuos, esto otra vez, seguros e inseguros de sí mismos. ¿En qué estriba una situación? En que los primeros suelen ser determinados, tienen claras las cosas que van a hacer y sus necesidades, y eso le facilita tomar decisiones. Ojo con esto, eso no quiere decir que sus decisiones sean acertadas. ¿Qué quiere decir? Que tiene una tremenda seguridad porque está determinado en lo que va a hacer, ¿sí? Aunque quizá no obtenga el resultado que pretende, ¿no? En este caso, la fotografía te dice aquí, por ejemplo, es una niña que va escapando en un drible bastante rápida y que va venciendo al chico este. Pero posiblemente más adelante quizá perdió el balón. Pero eso no le debe de meritar esa toma de decisiones porque es una persona determinada, ¿sí? Por el contrario, nos podemos encontrar con personas que carecen de autoconfianza que es necesaria para considerar válidas sus ideas o sus acciones, ¿ok? Y esto va a repercutir gravemente en momentos críticos de tu vida. Voy a regresar en esta. Si soy una persona determinada, aunque ya tengo la determinación para tomar la iniciativa de tomar una decisión, aunque mi decisión no sea acertada, no debemos de coartar esa libertad porque esa persona es una persona que se expresa y que es una persona determinada. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tiene la voluntad de hacer las cosas. Por el contrario, tengo una persona que no tiene autoconfianza, se va a retraer y eso en ambos casos, en este y en este, va a repercutir en su vida. Esta persona va a ser una persona determinada que va a ir por un trabajo o una carrera o quiere salir con una chica o un chico, se presenta, establece la situación. Quizá el resultado no sea el más adecuado, pero ya lo hizo, fue determinado. Pero más sin embargo, esta persona no lo hace y entonces tiene momentos muy, muy difíciles en su vida, sobre todo cuando a alguien se le acerca o él o ella pretende una relación con un chico o chica,
pero dice que no, o un trabajo, ¿no? Cuando él dice, no, pues es que no creo que me den a mí la oportunidad, ¿ok? Entonces, de esto se trata, tomar decisiones. Y el deporte, específicamente el baloncesto, ayuda a tomar decisiones con 3 características fundamentales. La toma de decisiones en sí, la inmediatez con que tienes que tomar esa decisión, o sea, porque son inmediatas, y siempre va a estar bajo el factor tiempo. Y la tercera es que sea acertada. O sea, tiene 3 condiciones la toma de decisiones en baloncesto. Tiene inmediatez condicionada por el tiempo. Tienes que tomar la mejor decisión con base a esa inmediatez y la toma de decisiones en sí, que sea la que vas a tomar bajo el proceso. Bien. Esto traducido al deporte, específicamente al baloncesto, podemos decirlo de esta forma. Desde la iniciación deportiva hasta la alta competición, ojo, hay una gran diferencia de tener alta competición a alto rendimiento. Yo estoy hablando de deporte, deporte escolar, deporte de iniciación deportiva, que el deporte escolar puede estar dentro y fuera de los recintos escolares. Es iniciación deportiva y puede haber jovencitos de 10, 12 años que tengan alta competición cuando tienen 6, 7 años de preparación. ¿Okay? Eso no quiere decir alto rendimiento, están preparados para una alta competición, o sea, compiten a otro nivel. Bien, y van a surgir 3 dudas fundamentales a raíz de lo que les acabo de comentar y que seguramente nos van a servir para poder responderlas, que sería lo más adecuado. Primero, ¿cómo se construye la toma de decisiones en la iniciación infantil? Esa es una pregunta que ojalá en el chat pudieran decir, bueno, lo hacemos de esta forma o pensamos que es de esta forma. ¿Qué factores van a intervenir para que un niño tome decisiones durante la competencia deportiva? ¿Sí? Y por último, en este caso, en nuestro país, al menos en México, la primaria tiene 6 años. Para cuestiones operacionales se dividen en grupos de 6, de 3. Los primeros 3 grados se le llama primaria baja, los segundos 3 años se llama primaria alta. Este estudio se hizo sobre ellas, sobre primaria alta, ¿no? Es posible, ojo con esto, tener éxito deportivo en la competición a nivel de educación básica. Ojo, éxito deportivo no es ganar, que hay una gran diferencia, ¿sí? Éxito deportivo puede ser conseguir los objetivos que se pretenden en la competición, ¿sí? De primaria alta, de 4º a 6º año, respetando el desarrollo multilateral, armónico y sobre todo el placer por jugar. Que la competición, ni el resultado de la competición, sea estresante para el niño o la niña. Estamos hablando de jovencitos de 9, 10 años hasta 12, 13 años. Ojo con esto, es muy importante. Están previos a la adolescencia. Pubertad. Y según Barrios, en el 2011 decía que la toma de decisiones en el deporte es una lógica de derivación del volumen de habilidades y conocimientos técnico-tácticos que posee un jugador. Volumen de habilidades. En sesiones anteriores les he comentado, y conocimientos, volumen de habilidades. Las habilidades se adquieren, las capacidades nacemos con ellas. Entonces el volumen de conocimiento y las habilidades que adquirimos técnico-tácticas, o sea, movimiento, es un movimiento que vamos a aprender no solamente para el manejo de un balón, sino para darle solución a determinadas situaciones. Por eso técnico-táctico, no dice técnico y táctico, sino técnico-táctico, que va a poseer un jugador, ¿ok? Técnico-táctico, no técnico y táctico. Técnico-táctico al mismo tiempo. Bien, tenemos entonces, ¿qué es el volumen de habilidades y qué es el conocimiento técnico-táctico que posee un jugador?
Nacemos con capacidades y adquirimos habilidades por medios naturales u culturales. O sea, ese es el volumen de habilidades. La adquisición de un mayor número de habilidades que me van a permitir tener un acervo, un patrimonio de habilidades. Esas habilidades se adquieren por cuestiones naturales o culturales. ¿Qué son naturales? Aquellas que están determinadas por filogenesia, que voy aprendiendo o que voy haciendo, y las culturales, las que recibo, ya sea en un recinto escolar, en un salón o en una cancha deportiva. Conocimientos técnicos y técnico-tácticos de un jugador implica aprender una habilidad y ponerla en práctica en función de la situación y las circunstancias del entorno. Dicho de otra forma, el drible, por enseñar solamente el drible, el fundamento del drible, no me sirve de nada si no lo pongo en función de una situación y un contexto. Sea jugar 2 contra 1, jugar 1 contra 1, jugar 1 contra 2, etcétera, ¿no? Y que esté condicionado a las circunstancias del entorno. ¿Qué es el entorno? Si es una cancha del exterior, una cancha al aire libre, si vas a jugar si lo vas a jugar solamente con la mano izquierda, con la mano derecha, o sea, tú vas a ir poniendo esta forma de entrenamiento, esta forma donde tú diriges y pones las condiciones del entrenamiento para aprender a la habilidad y ponerlas en funciones de la situación y el contexto, se le llama entrenamiento por constreñimientos. Constriñe ciertas situaciones para que el jugador pueda desarrollarse bajo las condiciones que tú le das y desarrolle su habilidad y las ponga en práctica en función de la situación y circunstancias del entorno. No solamente es poner el sistema de juego y jugar y encontrar las posibles soluciones que tú les puedes determinar. No, es darles una situación donde tú vas a poner restricciones para que ellos, en función de esa situación y función y circunstancias, ellos aprendan la habilidad y la pongan en práctica con base a la tarea, a las restricciones que estás poniendo. Bien. Esto que viene aquí es importante, que dice, no hay avance, o sea, práctica, sin conocimiento, teoría. Eso ha sido siempre. Y mientras unos crean esto, pues dice que no hay, en este caso un servidor dice que no hay divorcio entre teoría y práctica. El problema es que no se hablan. Mientras la teoría está esperando que la práctica haga cosas, pues la práctica está enojada porque la teoría pues no funciona, no se pone a trabajar. Por eso normalmente las actividades prácticas van por delante de las actividades teóricas. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente cuando algo descubres o pones de manifiesto en las actividades físicas, estudiar. Y ojo con eso. Entonces, yo les pregunto, todos aquellos que han entrenado o entrenan, si registran lo que hacen. El registrar te va a permitir que tengas control. Si no registras, pues no tienes control. Y si no tienes control, no diriges, ¿eh? Dirigir no es ir al juego y decir quiénes juegan y cómo juegan. Eso no es dirigir. Porque eso solamente es ir a gritar a un partido. Y pues dices unas jugadas. Pero dirigir es decir, qué objetivo pretendo, cómo lo vamos a hacer, qué es lo que se va a establecer, etcétera, ¿no? Y lo que no se dirige no se evalúa. Aquí no se tiene que evaluar con base en el resultado. Estamos hablando de niños. Pues decimos bien las cosas porque ganamos el partido. Hicimos bien las cosas en la semana porque ganamos el partido. No es así de sencillo. Tienes que tener una forma de evaluar. Por ejemplo, tú puedes fueron a entrenar 15 y tú trabajas tu sistema de juego, tu forma de ataque de juego, primordialmente con 8 o 9 jugadores, pero a la hora del partido se presentan 7 y de esos 7, 4 no estuvieron en la práctica de solución del problema a través del sistema de juego. ¿Me explico? O sea, tienes que tener formas de evaluar. Y por último,
Quien no evalúa, pues no trasciende, o sea, no va más allá, o sea, no se va a quedar en un círculo ahí vicioso en donde hace cosas, cosas iguales esperando resultados diferentes, ¿no? Y responsabiliza a todos menos a la persona que dirige, al que debe de controlar, de registrar y controlar el proceso. Bien. La pregunta 1 es, ¿cómo se construye la toma de decisiones en la iniciación deportiva? Bien, tenemos estos aspectos. Tenemos dos aspectos fundamentales. Un conocimiento cultural adquirido a través de nuestra sociedad, a través de escuelas, papás, congregaciones religiosas, partidos políticos, etc. Y una natural que es filogenia, que eso está, nadie nos enseñó a correr, nadie nos enseñó a caminar, nadie nos enseñó a gatear, a trepar, simplemente es un conocimiento que tenemos heredado. Bien. Esta frase es fundamental y aquí donde hay cosas en rojo lo voy a explicar. El conocimiento son hechos o información que posee una persona a través de la experiencia, o sea, la experiencia práctica, o la educación. La comprensión teórica y o práctica de un asunto referente a la percepción y o interés de la realidad que se vive la persona. Muchos estudiantes, muchos jugadores, cuando van al proceso educativo, que es el entrenamiento deportivo, se olvidan de la formación, o muchos entrenadores se olvidan de la formación y solo dan información. Tenemos que ser muy precisos en eso, es formar, tú estás educando, no estás informando. Bien, en el aspecto cultural se le llama educación, como ya había dicho, en el aspecto natural es experiencia. Y la educación, quien es responsable de adquirir las habilidades es el alumno a través del aprendizaje. Y lo que muchos llaman aprendizaje motor o capacidad de aprendizaje motor, solamente es tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que para aprenderme una cosa yo necesito tener y se logre el aprendizaje, necesito tiempo para que se logre el aprendizaje. Mi capacidad de aprendizaje está relacionada con el tiempo que me lleva a procesar la información que me están dando y la hago mía a través de nuestra ser conocente, o sea, nuestra conciencia, y en ese pensamiento podemos entonces redirigir ese aprendizaje y convertirlo en algo que se llama capacidad de aprendizaje. La capacidad de aprendizaje está relacionada con el tiempo que te lleva procesar una información para poder hacer un movimiento y se exprese de forma, digamos, de forma adecuada, solamente a través del tiempo. ¿Okay? Eso es lo que le llaman capacidad de aprendizaje, Puede ser cognitivo o motriz. Entonces es una serie de informaciones que posee una persona para tener una comprensión de la teoría y la práctica, un asunto referente a la percepción. Esa capacidad de aprendizaje me va a permitir desarrollar mi volumen de habilidades y conocimientos. Así es como se construye la iniciación deportiva. Con información que me van a dar a través de la formación, o sea, me van a formar y me van a dar vivencias. ¿Okay? Esas vivencias debo de saber que llevan un tiempo en que se consoliden. Esa consolidación tiene que ver mucho con el sistema nervioso central. Y luego tengo entonces que la enseñanza, el aprendizaje está basado en la enseñanza de un agente educativo. ¿Qué es un agente educativo? Un profesor, un entrenador, un coach, un educador físico. ¿Ok? Entonces, la educación es responsabilidad
Perdón, el aprendizaje es responsabilidad del jugador. La enseñanza, que es a través de los entrenamientos, es del entrenador. El entrenador es un agente educativo. ¿Ok? Bien. Tenemos al entrenador. Bien. ¿Qué es aprender? Según Shen dice que aprender es estabilizar o eliminar selectivamente ciertas sinapsis. ¿Qué es esto? Que cuando hay un impulso eléctrico y no se consolida, eliminas esa sinapsis. O las estabilizas. ¿Qué quiere decir las estabilizas? Las haces más fuertes cada vez que se utilicen. Abonando este sentido, este autor nos dice que aprender se refiere a la activación de la comunicación simpática entre neuronas y los receptores, empleando y ampliando las ramificaciones dendríticas. ¿Qué es esto? Que la información no solamente fluye por un canal, sino que a través de esa fluidez, ese canal se abren otros canales, ¿ok? Y esas son las ramificaciones dendríticas. Dice, por medio de las experiencias surgidas del entorno y las exigencias a las que está sometido el sujeto. Por un lado están las exigencias del entorno, o sea, cómo es el entorno, y por otro lado están ese entorno, cómo le exige al sujeto, cómo somete al sujeto a esas exigencias a lo largo de su vida. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Traducido a un jugador, cuántas veces, cómo me voy a comportar con base al entorno, además que me va a manifestar o me va a exigir cierto rendimiento motor a lo que a lo que va a estar sujeto, a lo que va a estar sometido el sujeto en cuestión. Eso que les comento se da a nivel cerebro, ¿sí? Bien, ahora sí. ¿Qué factores ¿Qué factores, qué factores intervienen en la toma de decisiones en la competición? El volumen de habilidades, eso ya lo vimos. ¿Qué tanto volumen de habilidades tengo? El conocimiento que tengo de ese volumen o de mi capacidad intelectual o cognoscente. Inmediatez. Si mis decisiones son inmediatas, o sea, que no me tardo, o sea, que son inmediatas. También está condicionado por el rival al que se enfrenta, o sea, ese rival al que me enfrento, que representa para mí, para mi equipo. ¿Y qué importancia tiene el juego? Es un juego común, es una final, una semifinal, contra un rival muy poderoso, etc. Y por último, no sé, yo creo que pasa en otro planeta, en este planeta, ¿no? En estos países, ¿no? La atmósfera creada por los espectadores, sobre todo en este nivel, el nivel de iniciación, papás. ¿Qué tan ruda es la porra? ¿Qué tan difícil es la porra? ¿Para qué? Constantemente se está metiendo con los niños que juegan aquí, ¿no? Entonces, estos factores son los que intervienen. Volumen de habilidades, que ya vimos cómo se adquiere, el conocimiento que tengo previo a cómo juega el equipo, cómo van a ser mis decisiones, pues generalmente van a ser inmediatas. La importancia del juego, si es una semifinal, una final, un juego de temporada normal o juegos de esos de práctica. Al rival en que te enfrentas, si es el rival clásico, si es una escuela contraria a lo que profesamos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues los papás, o sea, cómo crear esa atmósfera que puede ser a veces hasta hostil para los niños que participan en este tipo de actividades. Bien. Dice, ¿es posible tener éxito deportivo en la competición? En los niveles de cuarto, quinto año, sexto año. Además, ¿vas a respetar el desarrollo multilateral armónico y el placer por jugar? La respuesta es
Sí, siempre y cuando pueda hacer esto. Es esto. En mi plan de organización, antes de hacer mi plan de organización del entrenamiento, debo hacer un diagnóstico. Si no diagnostico, pues no me va a permitir investigar y voy a obtener supuestos, subjetividades, parcialidades y voy a ser una persona irracional y el resultado son metas no logradas. Y entonces, pues me dirige a través aquí a hacer, si quiero hacer el diagnóstico. Pero digamos que no me interesa y entonces sigo y entonces son pérdidas de oportunidad. Y en este es donde me mantengo, ¿no? Normalmente, si no hago el diagnóstico, este es mi círculo. Y es un círculo que normalmente lo puedo romper porque no me doy a la tarea de verlo bajo otro enfoque. Si investigo, voy a obtener datos, hechos para verificar varios testigos. Si no los analizo, obtengo malas decisiones y vuelvo a caer a las malas metas. O sea que tengo que no solamente analizarlos, los tengo que analizar. ¿Ok? Los analizo. Si los analizo, voy a obtener le llaman antes un DAFO, que son debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, que son necesarias para una planeación. En cuanto tengo mi planeación, entonces establezco. La voy a tener por resultados, o sea, por objetivos, entonces voy a estar centrado en los resultados. O la voy a tener por estrategias, entonces me voy a centrar en los procesos. ¿Cuál sería la más adecuada? Si alguien me llegara a preguntar, yo le diría una combinación de ambas. Que te centres en los procesos y que los resultados vengan derivados del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que haya estrategias bien determinadas con objetivos bien claros. ¿Para qué? Para que esa forma de centrarse en los procesos no se quede ahí, sino que también se tengan resultados. ¿Okay? Para tomar decisiones, un servidor tuvo que hacer sobre todo algo que se llama operacionalización. ¿Qué es la operacionalización? Es un ejercicio que te ayuda a determinar cuáles son los factores que intervienen en este caso particular en la toma de decisiones, para poderlo hacer de una manera más digerible y no entrar a tantas teorías, porque hay muchísimas teorías de toma de decisiones. Bien. Esta toma de decisiones está prevista o tiene en su conformación la percepción del estímulo, el análisis, la búsqueda de información, la selección de la información, la respuesta motriz y la retroalimentación que hay. ¿Cómo se logra esto? Bueno, en esta operacionalidad tenemos esto. El entrenador que entrena a jugadores de baloncesto, en este caso el tema que nos trae, que están en la edad infantil de 9 y 12 años. Este es el entrenador. Vamos a ver al entrenador. ¿Qué debe de poseer? El entrenador, a través de su preparación, que puede ser con conocimientos o por experiencia, lo importante es que tenga ambas, ¿sí? Va a ser capaz de utilizar métodos de enseñanza. Esos métodos de enseñanza posee un estilo de la forma de enseñanza, ¿sí? Yo voy a utilizar este método de enseñanza que se llama el método global, por ya decir un ejemplo. Pero mi forma de enseñanza, el método global, es a gritos, empujones, etcétera, ¿no? Una cosa es el método y otra es la forma en que lo aplico. Y este profesor o este entrenador tiene intereses y objetivos que persigue. Ojo con esto, hay muchos entrenadores que creen o piensan que a través de los objetivos que ellos persiguen, que es llegar, por ejemplo, a una olimpiada, más bien a un campeonato nacional, lo van a lograr con este grupo. Pues no, son otros grupos, eso no se logra aquí. Bien. Entonces tenemos que estos jugadores se les va a trabajar bajo un supuesto de enseñanza que se llama enseñanza situada, que es en el lugar de los hechos que va a tener, tiene en su alrededor
cómo funciona el ambiente de aprendizaje en el que se encuentra. Dicho de otra forma, ¿cómo es la cancha, no? ¿Qué es lo que me va a dar la cancha, no? En este caso, vamos a tener esta enseñanza situada, tiene dos corrientes muy precisas. Una, el constructivismo histórico-social de Vygotsky, que no es otra cosa más que el individuo, la persona, el niño, va a ser formado por el medio ambiente que le rodea. A eso se refiere el histórico social. Y que su historia de vida va a permear esa formación. Para que el aprendizaje significativo, no el aprendizaje significativo de Ausubel, sino el aprendizaje significativo humanista, sea significativo, sus decisiones sean significativas para su vida, no para el aprendizaje que va a adquirir. Sí, de eso se trata el aprendizaje significativo. Tiene una significación en la trascendencia de su vida, en la toma de decisiones de su vida, no una trascendencia para el momento. Así tenemos que en este grupo, en un grupo para aplicar este esquema, debe de demostrar un interés real por el deporte practicado y un nivel de habilidades motrices, mostrar una habilidad de habilidades motoras con cierto grado de aceptabilidad. Entonces, se debe poseer una capacidad de aprendizaje, o sea, tiempo para poder aprender y que haya manifestado que tengo aprendizaje a través de ese tiempo y que se deben considerar los elementos del contexto competitivo. ¿Cuáles son los contextos del contexto competitivo? Lo que es la atmósfera está creada por la familia, por el rival, por la porra rival y por la importancia del juego. Otra vez, aquí viene la importancia del juego. 3 elementos que estaban allá. ¿Cuáles son esos 3? Importancia del juego, el rival al que te enfrentas y la atmósfera creada por los espectadores. Y entre esos espectadores está tu familia y los rivales. A su vez, entonces, en nuestro caso, el deporte escolar, baloncesto, tiene 2 procesos en esta capacidad de aprendizaje, cognitiva y motriz, porque finalmente es información que le debo de dar para que él pueda controlar su cuerpo a través de un movimiento. Entonces, en los dos es aprendizaje cognitivo-motriz. Para entrenamientos y competiciones, en una sesión anterior yo les comentaba que el entrenamiento es el laboratorio, donde pones en práctica las tareas o los conocimientos motrices y cognitivos que has adquirido en el entrenamiento. Y la competición es ponerlos en práctica, ponerlos ahí. ¿Para qué? Para tener una correcta e inmediata toma de decisiones. Entre las habilidades y el manejo del contexto, a eso se le llama pericia. ¿Sí? Tengo mis habilidades motoras desarrolladas, el contexto competitivo, lejos de ser una limitante, me nutre, y entonces tengo pericia. Pericia para tomar decisiones. ¿Ok? Bien. La enseñanza de cualquier deporte, de cualesquiera, es compleja, sobre todo los deportes de equipo. Y enseñar bajo la complejidad es reconocer el carácter cambiante, inestable y multidimensional que posee esta actividad física. El baloncesto, por una cuestión, yo no sé si de idiosincrasia, de comodidad, no lo sé, lo hemos partido, lo hemos desarticulado, lo hemos descontextualizado. Y entonces no reconoces desde esa forma de entrenamiento, no reconoce su carácter multidimensional, ¿sí? Que es ataque, defensa, colaboras, te opones al mismo tiempo. Que aquí está. Colaborar, oponerse, atacar, defender. Todo esto lo debes enseñar al mismo tiempo, no de manera separada, porque el problema es cuando lo quieres integrar. Acuérdense ustedes, esto comentario, creo que ya lo había dicho. Una personita, un niño que nace en un seno familiar donde hay 3 idiomas, aprende los 3. Su complejidad es esa, aprender los 3 idiomas al mismo tiempo. Pero un niño que nace en un idioma, en una
donde solamente hay un idioma, y tiempo después, cuando tiene 20, 25 años, quiere aprender un idioma, le va a costar mucho trabajo. Sobre todo, ¿por qué? Porque no ha atendido la complejidad que tiene, ¿no? Y bueno, voy a mostrar, creo que son 2 escenas de un deporte. En este caso, estos jovencitos de acá son de primaria, digo de secundaria, algunos de primero y segundo año, y estos niños de acá son de sexto año, o sea, de primaria. Estábamos poniendo sobre todo la toma de decisiones, cómo lo iban a hacer, ¿no? Voy a ponerlo, y aquí está. Ok, vimos la circulación de la jugada, esperan su tiempo, estos niños bajo este esquema, en la enseñanza situada, saben que va a llegar el momento en que van a tener su participación, hay un contexto muy determinado y toma la decisión. Y la decisión es atacar al jugador al jugador poste y pues, logra la canasta y el enceste. Y por último, vamos a ver una toma de decisiones ante la pérdida de un balón, la recuperación de y cómo en esa enseñanza situada, ¿no? ¿Ok? Entonces vemos 2 situaciones en la cual la toma de decisiones es una, atacas a un jugador y en otra donde persistes ante la pérdida del balón, recuperar el balón y presionar la salida para tenerla. Esas son las decisiones que nosotros les pedimos mucho a los jugadores cuando trabajamos en estas edades pequeñas. Bien, estoy a sus órdenes. Bien, excelente. Tenemos algunas preguntas. Primero, Adelante. felicitarte por la exposición. La verdad que nos ha abierto un mundo de preguntas, lógicamente. Vamos a empezar con esta primera. Él pregunta el papel de las emociones en el proceso. Las emociones, o sea, no es que se puedan entrenar. A ver, voy a decir que es una emoción. Una emoción es algo así te hacen algo, o tienes una sorpresa de algo, y todo tu ser se hace así, sube y después baja. Esa es una emoción. Un sentimiento perdura, ¿no? Es muy instantánea, es intensa. Ahora, educar en emociones, yo lo pondría al revés. Hay que emocionar el cerebro, eso lo dice la neurociencia, emociona el cerebro, emociona a la persona para que aprenda. Esa sería la parte, hay que emocionarlos. En este caso, ¿qué te dice un niño cuando va a jugar? Te dice, va contigo y te dice, oye, quiero jugar, y tú lo pones a entrenar, no lo escuchaste, quiere jugar, él quiere emoción. ¿Cómo lo va a lograr? A través del juego. Entonces hay métodos de entrenamiento a través del juego. Emocionalo, entonces vas a tener gente jugando, que a través del juego va a poder, primero sobre todo la alegría, la multilateralidad, la alegría por jugar se va a mantener. Y esa alegría por jugar es parte de las emociones, entrenado a través de las emociones. Es enamoro al cerebro a través de las emociones. O como decía Herbert hace más de 250 años, el interés perdura, el aprendizaje no. O sea, mantener el interés por. Esa sería la respuesta desde mi punto de vista, ¿no? Muy bien. Ahí sigue Quique, ahí desde México también. Una pregunta sobre la fortaleza mental. Si es emocional, no, al revés. La fortaleza mental te ayuda a tener un mejor control sobre las emociones. No es emocional,
es de proceso de aprendizaje, es controlo esa fortaleza mental que de hecho, dicho sea de paso, las mismas emociones la pueden debilitar o la pueden fortalecer. La idea es que la fortaleza mental tenga su componente emocional bien cimentado. No es no solamente en eso, sino que sí es emocional, pero la fortaleza mental debe de estar bien cimentada, sea el logro de un objetivo o el no logro de ese objetivo. Perfecto. Ahí seguimos con Quique. Ok. Dice determinado, una persona que es capaz de hacer, de ir y buscar no sé, una canasta, ¿no? Va y lo intenta una vez, otra vez. Aquel que es resiliente es aquella persona que está, digamos, metido a mucha presión. Voy al contrario. Tienes al determinado ahí, busca el balón, al hasta sigue en el partido. Hay dos. Tiene que ver mucho, la resiliencia tiene que ver mucho en soporte crisis, sobre todo, bueno, en el caso deportivo, de repente, imagínate un equipo que juega de niños y le ganan por 30, 40 puntos y los tienes que hacer que jueguen al otro día, esa es resiliencia. El determinado es el que vaya y vuelve a intentarlo otra vez, pero ya en el juego como tal, ¿no? No en el momento. La resiliencia tiene que ver con el paso del tiempo. Bien, excelente, bien claro. Acá te mandan un saludo. Es el límite, la frontera que hay entre Uruguay y Brasil. Se llama, Okay. es un, Barra del Chique, es un gran profesor de toda la zona del este del Uruguay. Ahora está jubilado, está pasando vacaciones por ahí. Un saludo para Jorge. Gracias. Bueno, acá vamos a leer acá. Ok. Esto es importante que lo señalen. Tú vas a tomar decisiones con base a tu experiencia. Si tienes, para solucionar un problema, tienes una solución, tomas esa. Si tienes dos, pues ya dices, bueno, sopesas. Tienes tres, tienes un más panorama, ¿no? Pero que en verdad los niños tomen la decisión y no solamente que la tomen. Yo siempre soy de la idea de que si le quieres en verdad ayudar, que la cuestión es por qué la tomó. Eso es importante. O sea, ¿por qué lo tomas? No, pues por esto. O sea, que le permitas el diálogo. Porque en ese diálogo él va a encontrar otras respuestas que no te está dando. Ejemplo muy claro. Cuando un niño, tú le dices, oye, tienes un jugador y le das una determinada situación y le dices, ¿qué haces con el balón? Y él te responde, porque a veces la respuesta pareciera ser muy ambigua, pero no es ambigua cuando él te dice, si tú tienes una defensa de presión de esta forma, y te van a hacer el 2 contra 1, ¿cómo sales de ahí? ¿Pasando o votando? Si él te responde, depende, él te está manifestando te está manifestando previo a tu respuesta, él tiene que tomar una lectura de la defensa de presión. Si hay uno más que me está esperando en ese 2 contra 1, si me van a llevar una trampa, si me van a permitir driblar o no, o vencer yo en medio de esa defensa. Eso es fundamental. No te tiene que dar la respuesta automática que tú pretendes que te dé. Generalmente la mejor respuesta es que él te diga, depende, porque el abanico entonces de posibilidades y de decisiones es más amplio. Es solamente el reduccionista que te diga, por derecha o por izquierda o por el medio. Excelente. Bueno, aquí viene Alan. Gracias. Pues todas las tomas de decisiones son todas. La vida está llena de decisiones. Es más, el hecho de no tomar una decisión es una decisión. El hecho de no tomar una decisión es una decisión. Entonces, todas, siempre. O sea, no convertir al entrenamiento en un proceso automático de solamente ejecuciones repetitivas de un ejercicio, ¿no? Por eso decía, o sea,
Si tú respetas el contexto complejo del básquetbol, que es atacar, defender, colaborar y oponerte al mismo tiempo, todo, entonces constantemente vas a estar tomando decisiones, constantemente, constantemente. Y eso, el entrenamiento deportivo, sobre todo deportes de equipo, ya está mirando, ya tiene una mirada muy, muy, muy fuerte y muy precisa al entrenamiento basado en sistemas, o sea, no sistemas de juego, a la teoría de los sistemas, o sea, basado en toma de decisiones a través de la táctica. La técnica va a salir, o sea, puede haber excelentes jugadores técnicamente muy buenos en su ejecución, pero que tácticamente tienen muchos problemas. Entonces, el detalle es que si tú le enseñas a través de la táctica, tienes un mejor abanico y hay un término que se llama en periodización táctica que le llaman por arrastre te traes todo lo demás si privilegias la táctica, ¿no? Por eso es fundamental siempre estar tomando decisiones. Excelente. Ok, no hay decisiones buenas y malas, eso se lo ponemos nosotros, o sea, es el resultado, o sea, por eso vuelvo al cuestionamiento, ¿por qué tomaste esa decisión? O sea, ¿por qué hiciste eso? No decir por qué tomaste eso, ¿por qué hiciste eso? Pero no como regaño, sino, ¿por qué hiciste eso? Digo, no lo vas a hacer en el partido, ¿por qué hiciste eso? Dos, tres jugadas, ¿por qué hiciste eso? Si él te responde por esto, pues no lo cuestiones a que te dé la respuesta que tú quieres que te dé, sino la idea es que le encuentre sus respuestas. En esa metacognición, o sea, por ejemplo, la educación está cambiando muchísimo, donde el alumno, cuando tú centras el aprendizaje en el alumno, no es yo le doy todas las tareas a él y él que las haga, no. Centrar el aprendizaje en el alumno es que el alumno sea reflexivo sobre su actuar. Esa es la parte más difícil, o sea, no hay decisiones buenas y malas, hay decisiones. Entonces, que reflexione y que él le dé el valor de bueno o malo, porque para ti puede ser malo, pero para él no. O sea, esa es la parte que es interesante en la toma de decisiones. O sea, voy a decidir conforme al contexto y las circunstancias. Vuelve Quique a las ondadas. Dice, entonces el componente emocional, si se entrena, motiva, y si no, ¿qué pasa? Bueno, o sea, hay un aspecto fundamental. Un niño que va a entrenar, ahora sí que de entrada está motivado. De que se presenta, etcétera, se le hace hábito. Es como cuando, lo voy a poner así, es como cuando conoces a una chica y la vas a ver todos los días y todo, y estás emocionado. Llega un momento que esa emoción disminuye. Entonces, ¿qué te mantiene? Pues la determinación. Entonces, el componente emocional está ahí, pero va a llegar un momento en que te adaptas. ¿Y qué es lo que te motiva? Pues te motiva a ir, a estar determinado, a trascender. Esa es la respuesta. La emoción, por eso les dice, la emoción se pierde, se diluye rápidamente. Bien, vamos, Alex, por la última, para dejarte libre. Dice, ¿cómo trabajas con los niños que lloran, se alegran en demasía? Ok, va. Es lo mismo, o sea, tengo un logro, imagínate, si todos fuéramos niños y cada vez que tuviéramos una decisión buena o mala, así como la configuran, nuestro cerebro, nuestra memoria se borrara y volviéramos a tomar una decisión, va a pasar va a pasar con esto. Obviamente, el nivel de frustración depende mucho de qué tanta tolerancia tienen a esta y qué tanta efusividad tengo. O sea, obvio, está relacionado con las enseñanzas, más bien que las enseñanzas, con las lecciones de éxito y fracaso que pueda tener como persona. Entonces, qué bueno que se alegran, pero así como tenemos esa alegría, también tengo que tener responsabilidad de la decisión que tomé o que se tomó. Esa es la parte esta que mueve las decisiones. Preferible tomar una decisión y que te equivoques, porque vas a aprender, si esa es la cuestión, o que alguien la tome por ti. ¿Sí? O sea, yo lo veo así, preferible que la tomes independientemente del resultado, pero que la tomes y asumas la consecuencia, a que las tomes por ti, porque de todos modos vas a asumir una consecuencia.
Bueno, excelente. La verdad, nos resta agradecer. Yo creo que a partir de esta charla se abre una visión más reflexiva sobre la toma de decisiones. Hemos asistido a mucho toma de decisiones desde el punto de vista del automatismo y no desde la reflexión. Me parece que debemos felicitarte por este aporte inmenso que has hecho. Una vez más, a la red ha tenido respuesta de muchos lugares de América, pero luego va a tener lo que nosotros decimos la segunda fase, la segunda ola de comentarios que viene a través de la difusión de estos videos, y después vendrá la tercera ola. Así que el agradecimiento es inmenso por tu tiempo. A ver, vamos a darle la última a Nilton. Bueno, te da un saludo también, completísima, es verdad, Nilton, le agradecemos. Gracias. Creo que dentro de la red hay un gran agradecimiento de todos a los aportes tuyos, Alex, que nos dan una visión complementaria desde el punto de vista académico, la reflexión, la neurociencia. Así que bueno, agradecidos, un abrazo bien grande a la distancia y volveremos a encontrarnos, ¿no? También López nos manda saludos, bueno, de todos lados vienen saludos, un agradecimiento. Creo que también estas charlas nos dan para reflexionar mucho, para repensar mucho, así que las repercusiones van a seguir. Así que te agradecemos tu tiempo, tu sabiduría, tu humildad, tu capacidad. Así que te mandamos un saludo de toda la red, que estamos trabajando para que esto se difunda más y podamos ayudar a las niñas, a los niños a tener mejores experiencias en el deporte. Así que te mando un saludo bien grande de acá, desde Uruguay, allí a México. Ok, muchas gracias, Héctor. Y antes de que cortes la transmisión, te lo quiero decir así en público. Te quiero invitar a que me des ahora tú una conferencia a mi red de colegios. Próximamente nos ponemos de acuerdo vía WhatsApp en horarios y todo eso para que tú me des una conferencia. Creo que es importante, más allá de que me puedan ver a mí o no, sino que siempre escuchen a otras personas tan preparadas como tú, y que sea esa retroalimentación que podemos tener ambas redes, ¿no? Te lo comento porque me gusta mucho la filosofía, es parte de lo que vamos a hacer nosotros. Pero yo manejo más deportes, en este caso el baloncesto, y nos vamos a ir por ahí primero, ¿no? Bueno, te voy a andar molestando unos días para precisar la fecha y la charla. será un lindo desafío, entonces, con mucho gusto aceptamos el mismo. Para nosotros es un agradecimiento, es una honra poder estar trabajando contigo. Así Gracias. que bueno, te mando un saludo, que pases bien. Gracias. Hasta luego.